buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias a la librería Rosario Castellanos por prestarnos sus instalaciones y estamos muy agradecidos por sus espacios y obviamente el lugar, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Es un honor tenerlos aquí hoy para la presentación de un libro que no solo es un testimonio poderoso, sino también un recordatorio de la importancia de la memoria y la verdad en nuestra historia reciente. Hoy nos reunimos para explorar México 1977, Testimonios de Tortura, de la valiente Victoria Mendoza. Este libro nos invita a adentrarnos a un capítulo oscuro de nuestra historia, donde las voces de aquellos que sufrieron en silencio finalmente encuentran un espacio de ser escuchadas. A través de relatos conmovedores y desgarradores, Victoria nos ofrece una mirada profunda a las experiencias de quienes vivieron la brutalidad de la tortura en un contexto de represión y violencia. La obra no solo documenta hechos, sino que también busca generar conciencia y reflexión sobre la importancia de la justicia y la dignidad humana, en un momento en que la memoria histórica es más crucial que nunca. México 1977 se convierte en un faro que ilumina las sombras del pasado y nos invita a no olvidar. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Victoria Mendoza compartir un proceso de investigación y escritura, así como las motivaciones que la llevaron a dar voz a estas historias. También abriremos un espacio para preguntas y reflexiones, porque cada uno de nosotros tiene un papel en la construcción de nuestra sociedad más justa y consciente. Les agradezco sinceramente su presencia y su interés en este tema tan relevante. Sin más, le doy la bienvenida a esta presentación. También aquí nos acompañan, muchas gracias Victoria por estar aquí y para presentar tu libro. A su vez también tenemos a la doctora Rosalba y al doctor Irving, los cuales nos van a platicar o nos van a comentar del libro. Te doy la palabra, Rosalba, bienvenida, buenas tardes. Bueno, ahí me escuchan. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, por acompañar a Victoria aquí en la presentación de su obra. Yo me voy a enfocar en esta ocasión, el comentario va a ir con respecto a las ideas que motivaron a la familia de Victoria a llevar esta lucha social que ellos emprendieron, estas ideas que tenían sobre lograr un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo donde las injusticias fueran menos, donde ellos buscaban que hubiera una igualdad para todos, sin importar, en este caso, las ideologías. Entonces, las ideas en donde ellos se fundamentaron fueron a partir de lo que se conoce como movimientos sociales. Los movimientos sociales pues tienen una estructura de, lo que buscan los movimientos sociales es un cambio social. Entonces ellos en sus ideas, en su ideología, lo que buscaban es un cambio social, un mundo más justo, un mundo con menos discriminación, un mundo más igualitario. A partir de esto, ellos fueron estigmatizados, me refiero a estigmatizados en el sentido de que fueron llamados como delincuentes, llamados como, que sus ideas iban violentos, que sus ideas iban en contra del poder político. El poder político en ese entonces era un poder político autoritario, donde las ideas otras ideas no tenían cabida para el gobierno en ese entonces. Entonces, a partir de esto, ellos construyen una especie de movimiento social. Primero lo hacen desde una perspectiva cultural. Ellos buscaban llevar la cultura a muchos lugares rurales con la idea de que estas ideas se plasmaran en obras de teatro, en pastorelas, en lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos buscaban como este movimiento cultural para lograr pensar un mundo más justo, un mundo diferente. Diferentes autores nos hablan como de 3 elementos que conforman los movimientos sociales y los voy a mencionar solo para ir relacionando lo que motivó a Victoria y a la familia para después de hacer
todo este tipo de acciones sociales, pues fueron los motivos por los cuales fueron secuestrados y torturados de manera cruel, de manera inhumana. Y bueno, primero ellos hablan de un elemento que es el sujeto consciente. Ellos eran, muchos de los testimonios, tanto de Victoria como de los padres de Victoria, sus hermanos mencionan que tuvieron una educación, crecieron desde casa con ideas de lucha social, de revolución social. Entonces, ellos lo que buscaban era esto, lograr un mundo más justo, y a partir de estas ideas nos van colocando en los testimonios cómo ellos, a partir de llevar la cultura, de hacer comunidad, de pensar en los otros, no solo en un sentido para poder buscar, digamos, una conveniencia más personal, sino había una preocupación real por el otro, por los otros, que querían que el hacer comunidad era buscar como compaginar las ideas que ellos traían en esta parte de pensarse de otra manera, en un mundo que en ese entonces el gobierno planteaba como autoritario y violento. A partir de eso se crea una identidad colectiva, es decir, tenían un objetivo en común, y el objetivo en común me parece que era esta lucha que ellos buscaban, de una lucha social, que buscaban esta parte de poder crear un mundo mejor, no solo para ellos, sino para los demás. Y después hay una acción colectiva, ¿no? No solo se quedaron digamos, en las ideas, como les mencionaba, hicieron un grupo cultural y llevaron a diferentes partes estas ideas, este tipo de pensamientos, para que las personas conocieran sobre cómo podría hacerse un mundo mejor a partir de estas ideas. Entonces, ellos, a partir de esto, son estigmatizados y a partir de eso son secuestrados y torturados de manera cruel. En los testimonios que dan tanto la mamá de Victoria, me voy a permitir leer de maneras muy breve algunos de los testimonios para que podamos ir viendo cómo esta lucha social se va entretejiendo y va propiciando que la lucha social de ellos los lleve a este tipo de situaciones que fue el secuestro y la tortura. Gracias. Bueno, Josefina Salgado, que es mamá de Victoria, habla de, bueno, dice que ella fue una mamá normalista, se educó en la normal, y a partir de eso fue que ella lograba, pues, transmitir este tipo de ideas sobre un mundo más justo. Yo, Josefina, maestra de primaria y madre de 6 hijos, fui testigo y fui partícipe y fui víctima de una época del gobierno de López Portillo, donde persiguió a los jóvenes de todo el país que pensaban diferente al gobierno de la época, entre los que se encontraban algunos de mis hijos, y así como jóvenes que se atrevían a contradecir el pensamiento antes dicho. Aquí vemos cómo la mamá de Victoria pues puede dar a partir de su testimonio nos va introduciendo en el libro cómo se fue gestando este pensamiento que se fue transmitiendo en este caso a los hijos, y cómo a partir de ello pues vivieron del miedo, vivieron de la desesperanza, vivieron porque se sentían perseguidos por el hecho de ser, bueno, tener estas ideas del pensamiento en contra del gobierno que estaba, que es José López Portillo. Aquí tenemos un testimonio de Nelly Mendoza, que es hermana de Victoria, y dice que
Mis hermanos fueron las víctimas activas de la guerra sucia, de la represión. Quienes no estuvieron en el campo militar fueron víctimas indirectas, en este caso fue Nelly una víctima indirecta. Me paso a la otra. Aquí está parte de lo que les comentaba del grupo cultural que formaron ellos. Es de destacar las actividades culturales del Grupo Cultural Apatlalco, cuyo lema fue Cultura al Pueblo, en que desarrollamos una interacción muy fuerte y comprometida de enseñanza-aprendizaje entre los integrantes del grupo y el pueblo más jodido, que fue siempre a lo que nos enfocamos, principalmente nuestra actividad artística. Llevamos e hicimos cultura, así como arte gratuito al pueblo, que jamás tiene acceso a dichas manifestaciones artísticas y culturales. A partir de, bueno, ya que vamos explorando el libro, vamos a ir encontrando varios fragmentos de los hermanos de Victoria que nos pueden ir mostrando cómo ellos, a partir de estos ideales, podían lograr, me parece que no solo llegar de manera física, sino que sí llegaban de manera en el pensamiento, en las emociones, hacer comunidad con aquellos con los que compartían estos ideales. Entonces, a partir de esto, Victoria y su familia, pues, son acosados y secuestrados, torturados, y me parece que el libro nos muestra eso, la parte más humana de la familia de Victoria, donde no solo nos dan testimonio de cómo fueron torturados, cómo fueron violentados, sino que después de eso ella hace un ejercicio muy interesante de cómo poder afrontar, es decir, cómo vivieron ellos posterior a lo que les pasó, a la tortura y al secuestro. ¿Cómo fue su vida después de esto? Porque al final se vuelve el libro parte de denuncia, de una respuesta de justicia, donde ellos buscan no solo dar a conocer lo que vivieron, sino también mostrar cómo ellos pueden afrontar la realidad en la que estuvieron en 1977 y cómo poder emocionalmente, me refiero, que es algo muy duro, si nos ponemos a pensar es algo bastante duro, bastante cruel, lo que vivió la familia Salgado, cómo poder afrontar esto que sucedió, cómo poder despertar cada día pensando en la tortura, en los torturadores, en todo lo que hicieron los torturadores para implementar el miedo, ¿no? El miedo en cada uno de ellos. Incluso los padres, ¿no? El hecho de vivir con la angustia de no poder saber dónde estaban sus hijos y su hija, su hijo y sus hijas, de no saber qué fue lo que les sucedió a ellos, y ya cuando lograron regresar, en este caso fue Victoria y Josefina, las que regresaron después de 3 meses de ser secuestradas, que regresan a casa con sus padres, fue que lograron saber los papás qué fue lo que les hicieron. Entonces me imagino que ha de ser bastante duro para uno como padre luchar contra esos sentimientos de escuchar lo que le hicieron a tus hijos. Posteriormente, lo que me llama también la atención es lo que hicieron los padres para reclamar, en este caso, que el gobierno les hiciera caso para poder ubicar a sus hijos donde estaban sus 4 hijos que habían sido secuestrados. Entonces hicieron comunicados en los periódicos, hicieron bastante ruido, si lo queremos ver así, para poder ser escuchados. Entonces, a partir de eso fue que lograron ubicar, en este caso, a Raúl y a Xochitl. Posteriormente supieron que estaban en el campo militar 1 y posteriormente que fueron a la cárcel, ¿no? Pero la lucha de los papás, a partir de lo que les comento de esta lucha social, donde los ideales, pues a pesar de que estaban
bueno, había la gran posibilidad de que podían perder a sus hijos, de que podían regresar muertos. Ellos estaban en pie de lucha, ellos estaban convencidos de lo que pensaban, de lo que creían, de lo que sentían, y bueno, que a partir de eso también sus hijos, pues lograron, ¿no? Lograron, posteriormente de lo que sufrieron, lograron tener la fuerza para poder afrontar lo que venía después de haber vivido este tipo de sucesos. Entonces, me parece que el libro a eso nos invita a una parte más humana, a una parte donde podemos encontrar los sentimientos más íntimos de una persona que sufre violencia al extremo. Y a eso nos invita el libro de Victoria, aparte de que seamos conscientes como sociedad que este tipo de sucesos no se pueden repetir, que este tipo de sucesos no se deben de olvidar y que es una denuncia pública porque se haga justicia por este tipo de hechos de tortura y de secuestro que se han cometido a partir de diferentes periodos en la época de México. Yo me quedo hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosalba. Ahora pasamos a doctor Irving. Lanzo la pregunta. ¿Qué lo motivó a participar en el proceso de investigación del libro 1977? Bueno, en principio, la temática por sí misma me parece que es ya más que suficiente, ¿no? Y de pronto saber que no voy a revisar o no estoy leyendo un texto de gente que ya no está con nosotros, sino que gente que está conviviendo con nosotros y que puede dar fe, ¿no?, de lo que ellos vivieron. El texto me parece muy duro en cuanto a las narraciones y me parece que también es una invitación a pensar que como sociedad tenemos una deuda con aquellas problemáticas sociales que a veces a la distancia, como a mí no me pasó, como yo no lo viví, pues sí, qué chido, pero pues a lo mejor ahí está el libro, ¿no? Pero en verdad buscar una convicción, como bien comentaban hace un rato, pues entender los contextos históricos, los contextos políticos, irónicamente jóvenes con la idea de un mundo mejor, ¿no? Y no tener otras alternativas, al final llevados al extremo, algunos de tomar las armas, ¿no?, para exigir justicia, para exigir derechos, que hoy pareciera muy simple hablar de derechos humanos, ¿no? Tenemos ya convenciones, leyes, normas, pero estamos hablando de un contexto histórico y político que desafortunadamente no solo en México, en América Latina y en muchos otros países, bueno, pues hay enorme cantidad de publicaciones, pero particularmente de estos testimonios, digamos, de personas que vivieron en carne propia lo que fue pues el ejercicio, digamos, de violencia por parte del Estado, me parece ya un documento muy valioso en sí mismo. Afortunadamente, bueno, tenemos la posibilidad todavía de contar con estas voces, digamos, en primer plano, ¿no?, en persona, tenerlos aquí, compartir con ellos. Y bueno, para muchos jóvenes quizá, pues entender que en ese momento el simple hecho de ser joven, pues ya en sí mismo representaba un peligro, ¿no?, y que las herramientas, los aparatos ideológicos del Estado, pues estaban enfocados a contener, ¿no? Y eventualmente sabemos que pues una de los extremos más duros de la violencia pues es la muerte, y que finalmente era una práctica sistemática dentro de los distintos gobiernos, porque finalmente tiene que ver desde el gobierno federal, con gobiernos estatales, con gobiernos locales, y eventualmente como sociedad a veces no logramos entender que en estas luchas sociales, en estas causas de justicia, necesitamos sumarnos, porque eventualmente nadie de los que estamos aquí estamos exentos, ¿no?, exentos de que nos pueda pasar algo similar. Se suele decir que, bueno, ahora cada vez ya tenemos más leyes, más herramientas jurídicas, pero la propia realidad nos enseña que pues no, ¿no? O sea, finalmente hoy día, en este momento, están sucediendo actos de tortura
por parte digamos, de miembros del Estado, por parte de policías, por parte de gente que estaría obligada, digamos, a velar por los derechos de las personas y que, bueno, tristemente nos hemos acostumbrado o hemos tratado como de normalizar cierto tipo de prácticas. Me parece que el texto en sí mismo, la dureza, la crudeza de los testimonios, de las narraciones, de saber qué fue lo que vivieron en carne propia y de repente ver eh, cómo enfrentas la realidad, ¿no? Una vez que pasa todo este proceso, ¿qué sigue? ¿Qué haces? Entonces, para mí, el haber participado en este proyecto, pues en principio es un sentimiento de, pues incluso de hartazgo, ¿no? De decir, o sea, ¿cómo es posible que puedan suceder estas cosas, ¿no? Y que finalmente, insisto, el día de hoy, ¿no? Siguen pasando. Finalmente, me parece que la condición humana es lo que refleja el texto, las narraciones. Eh, Podemos ver que, insisto, el hecho de adscribirse a un tipo de pensamiento, a un tipo de ideología, a un tipo pues de manera de pensar el mundo que no era compatible con la que el gobierno proponía, pues ya prácticamente tu vida estaba en riesgo. Y yo hace un rato que platicaba con dos de las voces que aparecen en el texto, hacía mucho énfasis en las juventudes, por qué los jóvenes deberían de leer este texto, debieran leer este texto, ¿no? Esta parte de la politización, insisto, yo no la veo como que te adscribas propiamente a un partido político, sino que sería una actitud frente al mundo, cómo te enfrentas a la humillación, a las vejaciones, a las violencias en sus múltiples expresiones, y qué puedes hacer desde tu trinchera, qué puedes hacer, como bien decían, desde tu computadora, desde tu ordenador. Necesitamos generar una concientización distinta, una manera de pensar el mundo donde todos eventualmente pues podemos sumarnos, ¿no? A un mundo mejor. Si bien a veces no tenemos claridad qué es lo que queremos, como que sí tenemos mucho más claro qué no queremos. Y justo este texto nos da una visión, si bien de un contexto histórico particular, pero que finalmente se volvió, digamos, como una rutina en el ejercicio del poder de los gobiernos, pues no solo, insisto, no solo en México y América Latina, sino en el mundo entero. Hace pocos días veíamos, por ejemplo, las Olimpiadas y mucho del discurso, ¿no? De la integración, de la paz, de la hermandad, pero en la práctica uno sale y en la esquina no puede ver ya un acto de violencia, de humillación, de racismo, de clasismo, y pareciera que ya hubiésemos aprendido la lección y pues no, o sea, en la práctica parece que no, y de ahí la importancia y el llamado a que los jóvenes se interesen, se involucren, que entiendan que también su voz es importante y que si el gobierno de repente no genera los cauces, los canales, pues se tienen que buscar desde otros espacios. Hemos visto afortunadamente cada vez más movimientos de activismo social en jóvenes, sobre todo mujeres, ¿no? Ahora los feminismos en sus múltiples expresiones, y es interesante para uno como investigador pues ver, ¿no? Que la mayoría son jóvenes, son pues algunas niñas que van acompañando a las madres, ¿no? Y que se está buscando se dice que puede ser muy utópico, y yo insisto, la utopía es un motor que nos mueve, eventualmente no podemos tener claridad hacia dónde, pero ¿qué es eso? Justo, o sea, moverse, no quedarse estático. Pienso que no hay gobiernos perfectos, no hay sociedad perfecta, pero la lucha, la búsqueda, la necesidad de tener mejores condiciones de vida, no solo socioeconómicas, ¿no? Sino la parte emocional, la parte de salud mental. O sea, yo no puedo vivir con miedo saliendo de la librería pensando que me pueden asaltar, me pueden secuestrar, me pueden violar. O sea, no puedo acostumbrarme a eso, ¿no? Entonces, el texto es un aporte importante dentro de las ciencias sociales, las humanidades, la ciencia política, sobre todo porque es el reflejo de una época que pues estamos prácticamente a casi 50 años de estos sucesos y que finalmente pareciera que no hemos aprendido mucho como sociedad, ¿no? Seguimos clamando justicia por los jóvenes de Ayotzinapa,
seguimos clamando justicia por los muertos de Acteal, seguimos clamando justicia por las madres buscadoras, seguimos clamando justicia por los jóvenes del 68 y todos los que perecieron, no solamente jóvenes, ¿no? Profesionistas, amas de casa, obreros, campesinos, ¿no? Aquellas pues, que buscaban, que necesitaban, que pedían mejores condiciones de vida. Entonces, insisto, esto debe ser incluso una llamada de atención para la academia, para los investigadores, para las universidades, ¿no? Afortunadamente, bueno, cada vez hay más espacios, hay más apertura a estas temáticas, pero que hace falta un mayor compromiso de la academia. Y ese ha sido desde lo personal siempre el reclamo, ¿no? Me parece que a veces la academia, la investigación va por un lado y la sociedad va por otro. El día que juntemos fuerzas y que la sociedad entienda que tiene en sus académicos, en sus académicas, pues una herramienta valiosa, y que los académicos, investigadores, investigadoras, pues entiendan que también parte de la investigación tiene que tener una impronta, o debe tener una impronta en lo social, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros, y justamente pensarnos en sumar esfuerzos, en hacer equipos, ¿no? Creo que es lo que, si bien se habla que México, los mexicanos somos muy solidarios frente a la tragedia, ¿por qué esperar que sucedan cosas trágicas para unirnos, ¿no? Si podemos hacer el cambio en el día a día, en acciones muy simples, muy cotidianas, ¿no? Que a veces para muchos parecieran insignificantes, pero el punto es actuar, ¿no? Y creo que el libro nos deja una gran enseñanza y una reflexión justo a eso, a no tenerle miedo a nuestras ideas y actuar. Sabemos que todo acto tiene consecuencias y pues habrá que afrontarlas para bien o para mal, pero el punto me parece es eso, ¿no? O sea, pensar, actuar y porque ahora también pareciera muy práctico, ¿no? Desde mi casa, desde la sala de mi casa, en mi teléfono celular, darle un like y apoyar una campaña política, una campaña ecológica, y pues hasta ahí llegó mi participación. Me parece que tenemos que ir más allá. O sea, sí, está bien y qué bueno, finalmente hay que aprovechar las herramientas tecnológicas, pero el compromiso personal, es decir, asumir una postura ética frente al mundo, y eso implica indignarnos, levantar la voz, exigir justicia, pensarnos en igualdad de derechos. ¿Sí? Y el texto, sobre todo el lector tendrá en sus manos justo esas vivencias y esas experiencias que seguramente tocarán aquellas fibras más profundas de la condición humana. Y pues, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Irving. Ahora me permito leer un poco de la semblanza de Victoria. Victoria Mendoza Salgado nació en México, oriunda de Morelos y de Guerrero. Reside en el País Vasco. Desde hace 33 años estudió en la Normal de Maestros y la Normal Superior en México. Realizó la especialización en Psicología Educativa, doctorado en Psicología Social, formación en psicoterapeuta humanista gestalt y transpersonal, consteladora familiar y otros estudios en Psicología y Educación en la Universidad del País Vasco y otros sitios de España, teniendo la oportunidad de formarse con grandes maestros, psicoterapeutas como Claudio Naranjo, Beth Hellinger, Jacobo Jodorowsky, Svagitio, Subari, Susie Stroke y otros grandes y excelentes maestros y psicoterapeutas. Fundadora y presidenta de asociaciones multiculturales y de mujeres migrantes, de activismo social y de colaboración constante, ofreciendo talleres de apoyo psicosocial a diferentes colectivos en riesgo de exclusión social, migrantes, gitanas, indígenas y mujeres autóctonas. Ha sido la primera mujer inmigrante en ser concejal en el ayuntamiento de Irún. Ha participado con artículos de opinión en el periódico Gara, ha sido y lo sigue siendo, docente, formadora y psicoterapeuta en centros de estudio y diferentes asociaciones. Ha sistematizado y creado su propia técnica terapéutica con el conocimiento de todos sus estudios universitarios y conocimientos chamánicos heredados por sus ancestros. Sin quitar valor a todos sus estudios académicos, resalta que la mejor universidad y la mejor terapia es la vida misma. Ser madre, abuela, mujer y cada una de sus experiencias y vivencias son sus grandes lecciones de conocimiento y su mejor escuela. Bueno, esto es una breve semblanza de Victoria. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que nació o por qué crear un libro? ¿Qué te llamó? Bien, a ver, yo sobre todo cuando
cursé, bueno, para empezar, buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias a la librería que nos ofrece este espacio y gracias a los editores, al gran equipo profesional que tenemos en la editorial Loto. La idea surgió cuando yo estudiaba el doctorado, que fue del 97 al 2000. Al mismo tiempo, yo también cursaba la formación de psicoterapia humanista gestal transpersonal. En la universidad había que leer, investigar, pensar, opinar. O sea, era un conocimiento más cognitivo, más mental, y en cambio en la formación de terapeuta gestal teníamos que aprender a sentir y teníamos que aprender a decir cómo me siento como mujer maltratada, como mujer migrante, etcétera. Entonces, bueno, yo aproveché esa invitación a sentir cuando hice el trabajo de una clase que se llama estrés postraumático, como secuelas o como hechos traumáticos por represiones políticas. Decidí hacerlo sobre mi propia experiencia y creo que me fue muy interesante, muy oportuno, muy sanador también. Y ahí me surgió la idea de un libro para ofrecer un espacio terapéutico a mi familia. Será como decir, bueno, pues vamos a poner sobre la mesa lo que nos pasó, cómo nuestros recuerdos, cómo lo vivimos y cómo estamos ahora ante las secuelas de esos hechos traumáticos. Y eso fue realmente lo que me motivó a elaborar el libro. He tenido que tener mucho respeto, mucho cuidado, paciencia, respetando los ritmos de los hermanos, porque hay una hermana que hasta el momento no quiere saber nada de esto, otra hermana que escribió 3 renglones en su primer momento y tardó otros tantos años para escribir lo demás, y los hermanos, pues solamente mi hermana Xochitl y yo ya habíamos hablado de esto a los hijos, pero costó pues adaptarme al tiempo, al ritmo, respetar sus resistencias, sus miedos, sus desconfianzas incluso, pero a pesar de todo, pues todos hicieron el esfuerzo de poner su testimonio y se fue mejorando porque también participaron amigos, también estuvieron algunos amigos o algunos compañeros de partido del PPUA, del Partido Proletario de América, y también están ahí su testimonio y eso lo enriquece todavía más. Luego lo importante es que hablamos en primera persona. Eso a mí me parece muy interesante. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, saber un poquito más de, me puedo imaginar lo complejo que fue, sin duda como terapeuta y como hermana y con tu hermana y hija y con todo lo que vivieron, ¿no? Entonces, todo el proceso para que cada uno de tus hermanos pudiera expresar lo que vivieron. Y aparte de expresarlo, ¿cómo vivir con lo que vivieron? A ver, fue interesante porque incluso cuando fue lo del tema del sismo del 2017, ¿verdad? Nosotros habíamos estado, yo creo que un poco antes, con un director y guionista del cine, Óscar Tejedor, un director vasco, leyó el libro, se interesó mucho y quiso hacer un documental y están elaborándolo con esfuerzos porque no hay apoyos económicos suficientes, pero está ahí, ¿no? Están terminándolo. Pero algo que me hizo ver él y que le doy toda la razón es que lo interesante es cómo cada hermano tenemos diferentes formas de cómo hemos ido llevando todo esto, de todo cómo vivimos el proceso, porque tenemos diferentes caracteres, diferentes ritmos, diferentes secuelas, y yo creo que eso también es enriquecedor para ver cómo un hecho traumático nos afecta de diferente manera y cómo lo podemos afrontar de diferente manera cada uno de los hermanos y de los compañeros. Bueno, yo comentaba, bueno, también que nos pudieras comentar, yo lo que leo en los testimonios es que aunque todos pasaron por, digamos, por lo mismo, en este caso tú y Josefina, que estuvieron juntas y que después estuvieron con sus otros 2 hermanos, al momento en que nos cuentan, son cosas, parece que
son diferentes en el sentido que algunos se acuerdan de ciertas cosas de manera más precisa y otros pues cuentan otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es como dices, la parte en cómo, no sé, en este caso cómo se vive el trauma, a partir de lo que se fija en este caso más en las emociones, en lo mental, a partir de tu experiencia que has tenido con tus hermanos, ¿cómo se trabaja esta parte de solo dejas que hablen lo que recuerdan, o si hay como algún punto al que puedes llegar para poder, digámoslo así, sanar? A ver, en mi experiencia como terapeuta, como en la psicoterapia, cuando hacemos grupos de terapia, las personas que ya van un poquito más avanzadas o que ya han tenido un poco más de tiempo de trabajo personal, se atreven a mostrarse ante el grupo y ya empiezan a hablar de sus neurosis, de sus traumas o de lo que tenga que hablar. Y eso hace que los demás conecten con ello y digan, bueno, pues yo también quiero hablar, o esto me recuerda a lo que también a mí me pasó. Es importante respetar sus ritmos, es importante respetar lo que quieran y no quieran decir, no se les puede forzar, no se les puede obligar, pero ellos mismos, mientras van escribiendo, van viendo y van sintiendo lo importante que es recordar, poner sobre la mesa lo que pasó, hacer una revisión de lo que aprendieron y luego todos, bueno, sobre todo es dar gracias de que seguimos por aquí vivos, y luego lo que se pudo cumplir y no se pudo cumplir de nuestros sueños revolucionarios, también es importante, porque de jóvenes pues es como que creemos realmente que vamos a acabar con las guerras, vamos a acabar con la miseria, vamos a acabar con todo. ¿Sí? Entonces sabemos que no vamos a acabar con todo eso, pero sabemos que moriremos en el intento. O sea, que seguiremos luchando, que seguiremos reivindicando, que seguiremos de alguna manera, sobre todo por lo que nos pasó, nos confirma que debemos de continuar en esa reivindicación, en ese querer mejorar el mundo o querer luchar por los derechos humanos. Pues justo sobre la conexión que haces con esta parte de cómo trascender, digamos, lo vivido, a mí me llama mucho la atención esta parte de aprender y saber de que sí soy capaz, pero sobre todo de no dejar mis sueños, porque a veces uno intenta hacer algo y a la primera de cambio, que hay un poco de represión, un poco, ¿sabes qué? Mejor lo dejo y me voy, ¿no? Pero ¿cómo se llega a tener esa convicción de que incluso sé que mi propia vida está en riesgo, pero a pesar de ello soy capaz de seguir luchando por un sueño, por una esperanza, por un ideal, ¿no? Esto también es comprometerse de una manera realmente muy fuerte, ¿no? Y que quizá para mucha parte de la sociedad no logra entender qué necesidad hay, ¿no? De una persona, si está viendo, ¿no? Que no hay las condiciones, ¿para qué vas? ¿No? Y justo es esto, o sea, demostrar que se puede y que si nos sumamos y cada vez somos más, pues esto eventualmente sería un poco más fácil para todos, pero justo esa experiencia de cómo dar ese brinco, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, si ya te pasó tales atrocidades, pues agradeces que estás viva y ya, ¿no? Pero no, al contrario, ahora es lo que me motiva y por ello quiero más y voy por más, ¿no? Y ya no solo es por mí, sino es por mi generación, por los que vienen y para que los que están pues tengan una vida todavía mejor. A ver, sí, yo creo que los jóvenes de aquella época, yo no sé los de ahora, quisiera creer que sí, pero los jóvenes de aquella época sabíamos a lo que íbamos, a lo que nos arriesgábamos. Sabíamos que estábamos perseguidos, buscados, que en determinado momento nos iban a detener, que en determinado momento nos iban a desaparecer, porque había una represión de Estado, hubo un gran genocidio desde el momento del movimiento del 68, la matanza del 68, entonces sabíamos que llevaba nuestro riesgo, y aún así quisimos, teníamos el ímpetu, la fuerza, la energía, el valor de joven, de que todo joven tiene en ese momento, y sobre todo si hay ideales, si hay convicción, si hay sensibilidad política. Yo creo que es algo como que vamos a por todas, ¿no? Y luego, pues, bueno, poco a poco nos sucede esto, sobrevivimos, no fuimos de los
O sea, hubo muchos de nuestros compañeros que no pudieron sobrevivir. Nosotros tenemos que hacer una revisión, no solamente intelectual, social, política, sino también emocional, de cómo nos quedamos en esta situación. Y yo siempre he dicho, bueno, yo ya he hecho, yo ya he aportado, he aprendido mucho de la vida, he dado mucho, pero aún así con menos fuerzas, con más achaques, con más kilos, con más todo, yo seguiré en esto, ¿no? O sea, de una u otra manera, pues yo allá en el País Vasco he fundado asociaciones multiculturales, he hecho mucho trabajo con grupos y colectivos desfavorecidos, estoy trabajando con indígenas, con gitanas, con migrantes, y yo creo que de una u otra manera seguimos con la convicción, o sea que la tortura no mató nuestras ideas, al contrario, yo creo que es como que las hizo más firmes, y eso para nosotros es muy importante. Gracias, Victoria. Ahora abro el micrófono al público. ¿Alguien tiene alguna pregunta para, para preguntarle a Victoria algo? Hola, Victoria. Hola. Pues lamento mucho lo que te ocurrió. Me sorprende mucho tu perfil. Me interesa mucho tu libro y reconocerte el gran camino que has llevado desde la experiencia que nos cuentas en este libro hasta este momento. Las ideas políticas que seguramente viertes en el libro, que serán de interés para nosotros, y esa idea tan esplendorosa de que dinastía es destino en todo el tema de la Gestalt, de la terapia me interesa mucho y te agradezco mucho por esta experiencia y el reconocerte a ti y a lo que tu familia vivió y que nos lo acercas a nosotros. A mí me llama la atención lo que comenta Irving respecto a la violencia y lo que comentas tú también respecto quizá a la ingenuidad a veces de concebir que unas letras en un papel en el escritorio de un burócrata van a terminar con las guerras, la violencia. Y el llamado que tienes respecto a la introspección, a la introyección y a comprender de dónde viene la violencia en nuestra humanidad para saber a dónde va a ir, como en este gran viaje de las mariposas monarcas que atraviesan de Canadá a Michoacán todo el tiempo sin saber a dónde van y de dónde vienen. Sin embargo, en esta gran travesía, con la confianza de saber que hay un destino y una dinastía, me gustaría saber, con toda tu experiencia, qué es lo que percibes de la violencia a nivel humano. Bueno, primero gracias por todo lo que has comentado. Me gusta que hayas hablado también de lo que es la terapia, porque aquí quiero hacer alguna observación. En el País Vasco también hay una comisión de la verdad, desde diferentes ámbitos, desde la izquierda Bertzale y desde pues otro colectivo, y ellos se enfocan sobre todo en la psicoterapia, perdón, en la terapia conductual, en la terapia clínica. Y mucha gente critica las llamadas pseudociencias, ¿sí? En este caso, pues constelaciones familiares, chamanismo, reiki, homeopatía, etcétera. Todo lo que no, para ellos no es científico. A mí la Gestalt, el poder empezar a aprender a sentir, a hablar de mis emociones, fue muy importante, fue muy revelador y fue muy sanador y fue muy importante. Entonces, a mí me ha funcionado. Pero yo respeto todas las psicologías, las terapias, e incluso puede haber gente que no crea ni en las terapias, ni en los psicólogos, ni en la psicología. Y está en su derecho. Pero sí tiene que buscar formas de sanar sus heridas emocionales. Y puede hacerlo con el arte, puede hacerlo escribiendo poesía, pintando, biodanza, con teatro, puede hacerlo como quiera. Lo importante es que busque formas de tener sanación de sus heridas, de sus traumas, de sus dolores, y que también encuentre ese bienestar y esa tranquilidad
que le ayude a avanzar de una manera más ligera, con menos sufrimiento, con menos peso en las espaldas. Entonces yo creo que es muy importante que se abran espacios terapéuticos de todo tipo. No podemos patentar ni hacernos dueños de creer que nosotros tenemos la verdad, sino que se ofrezcan diferentes tipos o diferentes alternativas de apoyo psicológico y que cada uno vaya probando o vaya intentando ver qué es lo que me viene bien, qué es lo que me viene mejor, pero que no se deje el dolor dentro, porque de ahí vienen todas las secuelas que tenemos, la artritis, los dolores, todos los achaques de salud, es porque se están somatizando todas esas heridas que no hemos podido curar. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, pues felicitarla por su testimonio. La verdad es que es de un gran interés expresar lo vivido, ¿no? Y sobre todo las atrocidades cometidas por el régimen autoritario priista durante los años 60-70, en la llamada o mal llamada guerra sucia, ¿no? Terrorismo de Estado, como algunos otros han caracterizado la etapa. En primer lugar, pues me gustaría preguntar, ¿por qué tanto tiempo después poder escribir un testimonio sobre la experiencia sufrida, padecida, como fue la tortura, ¿no? Y segunda, justo hay una perspectiva de los estudios del Holocausto que habla de la irrepresentatividad o digamos que la dificultad de lo representable en cuanto a padecer, digamos, situaciones límite como personas, ¿no? Llevar a, digamos, tramitar la experiencia para poderla nombrar. ¿Cómo nombrar lo irrepresentable? ¿Cómo nombrar la irracionalidad que significa la tortura? Y en ese sentido la pregunta sería, ¿cuáles fueron esas dificultades para poder, digamos, poner en palabras, poder tramitar esa experiencia y ponerla luego de palabras, ponerla en el texto, ¿no? ¿Cuáles fueron esas dificultades que le llevó? Bueno, a mí no me resultó difícil, y yo no esperé tantos años, sino que yo desde un principio, como estuve muy dentro de lo que era la psicología educativa, la formación, y siempre estuve muy cercana a las terapias y a la psicología, me fue como muy inmediato ir sanando todo esto, ir hablando de esto, ir procesando todo esto. Cuando hice el doctorado, algún profesor nos decía, por lo general hay un ciclo en cuanto a conflictos de guerra o conflictos sociales o políticos, hay un ciclo de 25 años que se recuerdan y que es cuando se ponen estatuas y se ponen monumentos, porque es algo así como que ya se da por hecho en diferentes estudios de que a los 25 años vienen los recuerdos y viene la revisión histórica y memoria colectiva. Entonces, para mí no fue difícil, pero sí tuve que esperar y tener paciencia para respetar el tiempo de mis hermanos, porque había que respetar, eran cosas dolorosas, eran cosas, hablar de escuchar los lamentos y la tortura que le están ocasionando al hermano, o cómo están violando a la hermana, o cosas por el estilo, pues no es tan sencillo contarlas, ¿no? Porque una cosa es lo mental, nosotros somos mentales. Cuando nosotros empezamos con trabajo terapéutico, empezamos, como se dice en terapia, a tragar, a procesar, a digerir, y vamos a tener que entender y procesar y comprender. Entonces es entender y comprender, y esto a veces nos lleva años y décadas, todo ese proceso que tenemos que hacer. Entonces, yo sí veía muy importante respetar los estilos, los ritmos de la familia, y afortunadamente dio tiempo de que lo pudieran contar en primera persona, porque tenían cosas muy importantes que decir. Y es un libro más que nada de coautores, porque todos los que escribimos ahí somos autores, todos damos un testimonio, todos contamos nuestros recuerdos, todos estamos compartiendo a los demás. Es una especie de terapia social, grupal, pero también es una invitación a que los demás también hablen, que no callen todo esto que vivieron. Si ya no están vivos los que lo vivieron, pues sus hijos,
que hable pues a mi madre o a mi padre, también lo desaparecieron. Pero que esto no quede en el olvido y que sobre todo las nuevas generaciones lo sepan, que nuestros hijos y nietos sepan no solamente los hechos de tortura y secuestro, sino también lo que nosotros quisimos hacer en ese momento, lo que nosotros queríamos construir en un nuevo mundo, ¿sí? en un nuevo país. Buenas noches. Yo le felicito realmente porque debe ser muy difícil plasmar todo lo que se siente, todo lo que se vivió, que es un proceso, como usted dice, que lleva tanto tiempo, ¿no? Y yo creo que es muy importante el preservar la memoria, el que no se olvide, que estos testimonios, que estos hechos no se olviden, porque es lo que nos hace recordar que tenemos que superarlos, que tenemos que tenerlos en la memoria para que los demás se den cuenta que no solamente es un hecho que trasciende y que pasa sin sentido. Debe de haber una memoria para poder entender lo que está sucediendo o lo que sucedió y que desafortunadamente yo creo que sigue sucediendo y que es muy difícil que la gente se atreva a expresar. Yo le felicito. Muchas gracias. Gracias. Con respecto a lo que dices, ayer estuvimos en la Facultad de Antropología en Toluca y eran muchos jóvenes que están también en un curso de Derechos Humanos y algunos me acercaron diciendo, yo no sabía nada de esto. Y eso es importante, que ahora sí se sepa, que lo sepan, que lo conozcan y que eso les motive también ellos a construir su propio mundo más justo con sus propias herramientas, desde el ordenador, desde el aula, desde la medicina, pero que haya justicia social, que ellos también se motiven a un mundo mejor, porque sobre todo ahora los jóvenes tienen muchas distracciones y mucha contaminación social. ¿Alguien más? Hola Victoria. Pues supongo que aprovechando y tratando de entender un poco mejor todo este concepto, no sé si sea correcto, yo te consideraría una activista social, es algo, aún a pesar de que pienso que debería de haber más, pues no conozco a nadie, ¿no? Tú serías la primera. Entonces, creo que mi primera pregunta es, ¿dónde encontrar más activismo social, no? ¿Dónde encontrar la forma de hacer algo por la sociedad, no? Creo que lo acabas de comentar, hay mucho ruido social, todo el mundo se enfoca en Netflix y en otras cosas, creo que tenemos un teatro enorme en el que, pues, no sabemos qué es realidad y qué es ficción, ¿no? Estamos con tanta desinformación que a mí se me hace imposible encontrar algo que sea real, ¿no? Yo por decir he donado durante décadas a Greenpeace y de repente me hablan y les digo, oye, pues sí, si quieres te puedo donar 300 pesos mensuales más, pero dime con quién me acerco a plantar un árbol, ¿no? Y no me saben contestar, ¿no? Entonces, no sé cómo reaccionar a eso, ¿no? Como si reír o llorar o no sé, entonces un poco qué activismo social es real en este momento, qué es lo que uno puede hacer en su día con día, ¿no? No sé, alguna luz, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por el autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos y de ahí decidir desde donde yo soy, desde donde yo ya he mejorado, qué quiero hacer por la sociedad. Y puedes hacer muchísimas cosas. En ese hacer va a haber muchas decepciones, porque podemos ser voluntarios en muchos, pues en muchos ámbitos y nos van a decepcionar. A lo mejor hicimos marchas, mítines, manifestaciones y se vendió el movimiento, o quizá hicimos temas ecológicos y resulta que no dio resultado porque por ahí ni siquiera reciclaban, etcétera. Y hay muchas cosas que nos van a decepcionar. Pero con un buen trabajo personal, yo creo que es como decir, muy bien, estamos en un mundo imperfecto, en un mundo donde tenemos muchos defectos,
y aún así quiero seguir reivindicando, quiero seguir haciendo algo y voy a hacerlo a mi manera, a mi ritmo, a mi estilo, desde mi ámbito de trabajo. Puede ser en la medicina, en la docencia, puede ser como movimiento social, puede ser en el cine, en la cultura, sin que falte también lo material y lo práctico, porque creo que la mejor terapia es el que nosotros tengamos un trabajo remunerado y tengamos con qué comer y darles de comer a nuestros hijos. Pero dentro de esa situación, de ese cubrir necesidades básicas, tenemos que también no desconectar de nuestras ideas sociales o políticas, de nuestra convicción, y tener siempre un espacio como para dar algo de nosotros mismos a mejorar el mundo, sin fanatismos, siendo más realistas, pisando tierra. Yo creo que ese es un consejo que pudiera ser útil. De acuerdo, gracias. ¿Y algún ejemplo de movimiento social que sea válido el día de hoy? Porque, digo, te acercas a los partidos políticos y no tienen mucho de fondo, ¿no? Así que algún ejemplo que digas, esto sí es un movimiento social válido hoy día. Bueno, hay muchos movimientos sociales que pueden convencerte y que lo vas a hacer con entusiasmo y con ilusión y que no hay garantías de que no vas a tener decepciones en ese momento. Yo siento que ya cuando estamos con un partido político se pierde el movimiento social. O sea, perdemos. Nosotros estuvimos activos en el 15M y para mí era muy bonito ver que los jóvenes ya estaban haciendo un movimiento muy interesante, el acampar en los zócalos, el pedir por los derechos humanos. De ahí salió Stop Desahucios, de ahí salió lo de crecimiento, de ahí salieron muchos colectivos. De ahí fueron creándose muchos colectivos de huertos urbanos, de huertos familiares. Entonces, yo creo que siempre ideas va a haber muchas. Ahora lo importante es que tú entiendas que a pesar de tus buenas intenciones siempre va a haber decepciones y que a pesar de las decepciones, si tú sigues tu convicción y eres coherente contigo mismo, eso es lo importante. O sea, la coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago. Eso es muy importante y no es tan sencillo. Pero con el trabajo personal se puede. Súper, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? Ya. Si me presenté, mi nombre es Yair Vázquez, yo soy antropólogo e historiador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y yo imparto materias que tienen que ver con la guerra sucia y justo mis trabajos de investigación tienen que ver con testimonios, específicamente testimonios orales y escritos del Partido de los Pobres. Entonces un poco como que estoy como empapado al respecto, ¿no? Sobre todo de ese tipo de testimonios y obviamente de toda la gama de testimonios de sobrevivientes de la guerra sucia, ¿no? Mi pregunta es justo tiene que ver con el día de hoy es un día muy histórico, digamos, en el sentido de que hoy por la mañana se presentó los avances de investigación del mecanismo histórico para el esclarecimiento de la verdad y los crímenes del pasado. Y en ese sentido, digamos, esta presentación implicó o va a implicar distintos tipos de recomendaciones jurídicas que podrían, si el gobierno que entra tiene, digamos, voluntad política y no solo quiere imprimir una verdad histórica, sino llevar a la justicia a los sobrevivientes, si es que todavía quedan algunos sobrevivientes del terrorismo de Estado, de la guerra sucia, llevarlos a la justicia, ¿no? Llevarlos al castigo y a resarcir a las víctimas, ¿no? La pregunta es si tus testimonios, si tú o tus hermanos denunciaron digamos, la represión de la que fueron objeto. Si tu organización, el Partido Proletario Unido de América, denunció a alguno de ellos y si, digamos, este mecanismo se acercó o supiste la convocatoria para poder llevar el testimonio, ¿no? En el libro están unos objetivos de nosotros, algunos de los objetivos de nosotros como sobrevivientes de la guerra sucia, y uno de los objetivos que siempre lo he tenido en mente es el hacer una denuncia social de sobrevivientes ante la ONU y que tal vez no consigamos mucho porque incluso cuando se hizo lo de Pinochet,
pues fue como un teatro, ¿no? Que no se consiguió nada. Pero quizá, no sé si mi hermano quiera contestar algo porque estuvo hoy en la reunión. No sé si tú quieres comentarles algo. Mi hermano es Raúl Mendoza. Buenas tardes. Esta iniciativa de López Obrador de sacar a la luz todos estos hechos, habla ahí del 65 al 90. Nosotros sabemos que desde la guerra de independencia fueron continuas las masacres y las represiones contra el pueblo mexicano, contra los trabajadores, contra la gente que se atrevía a denunciar o a pedir mejores condiciones de vida, ¿no? Nada más como un recuerdo, un amigo estudiaba para sacerdote y me llevó a la iglesia donde estaba haciendo su servicio, no sé qué cosa, cómo se llame, y subimos a la azotea y dice, ven, métete por esta puerta. Entramos y era un balcón. Dice, aquí se sentaba el hacendado y su familia. Y ahí el padre pedía que hicieran oración para que a la familia del hacendado le fuera bien. Allá está el púlpito, ¿sí? Ahí el padre recogía todas las confesiones de la gente. Y ahí el padre hacía un servicio de espionaje, ¿sí? Y le decía al hacendado, fulano está muy encabronado porque violaste a su mamá, porque violaste a su hermana o a su hija, ¿sí? Y te va a matar. Entonces, pues esa noche moría el del intento, ¿sí? Y no pasaba nada, las cosas seguían igual. Ahora bien, ¿qué va a pasar con todo esto? No lo sabemos. Depende mucho. Ya este informe, que no es un informe definitivo porque hay muchos hechos que no están investigados, hay muchos exguerrilleros que no quieren hablar porque no tienen confianza del gobierno, ¿sí? Porque tienen temores desde hace muchos años, desde la tortura, desde la cárcel, desde ver cómo se mataba a los compañeros. Entonces, pero ya este hecho de que tenemos un informe y que la comisión lo hizo de una forma pues valiente hasta cierto punto, ¿no? Porque incluso están contradiciendo algunas cosas que yo sé que a López Obrador no le van a gustar, ¿sí? Porque López Obrador pues, es un pacifista, ¿sí? Es un legalista y es un demócrata, iba a decir democraticista, que puede entrar. Nosotros como exguerrilleros fuimos ilegales. No, seguimos no estando de acuerdo con esta constitución. Esta constitución viene de Roma, de Grecia, de España y de Estados Unidos principalmente. Sí, es una constitución copiada. Y en el periodo del neoliberalismo, del capitalismo más voraz, pues hicieron reformas para beneficio de los ricos, de sus fuerzas represivas y en contra del pueblo. Entonces, yo ayer que estuve en otra reunión, pues hasta me molesté porque les dije, se han cometido muchos errores, y parte de esos errores es el hecho de que estamos obedeciendo una ley burguesa, ¿sí? Una ley que no hemos hecho nosotros, una ley que no representa a los pueblos, ni a los intereses laborales, económicos, políticos, culturales, sociales, etcétera, de los pueblos de México. México no es un pueblo, somos miles de pueblos, ¿sí? Somos
muchas etnias y muchas mezclas entre nuestras etnias y nuestras etnias y los europeos, ¿sí? Entonces, hasta ahorita no tenemos un sistema de leyes que surja, que nazca verdaderamente del pueblo mexicano. Nuestra hermana mayor es abogada, y pues yo recuerdo cómo estudiaba, que el derecho, en distintas áreas del derecho, ¿no? Pero parte era el derecho romano, el derecho griego, y bueno, y que la democracia se decía. ¿Y qué fue la democracia en Grecia y en Roma? ¿Sí? ¿Quiénes votaban? Votaban las clases, las élites, y permitían que la mujer fuera una cosa, ¿sí? La mujer caminaba pegado a la pared y el hombre acá, pegado a la calle, porque se caía la pinche barda. Bueno, hay que matar a la mujer, pues hay muchas mujeres, ¿no? Ese es el pensamiento, ¿no? Ya después nos los quieren hacer parecer como un acto de caballerosidad. Pero esa democracia permitió el esclavismo, permitió una prostitución exacerbada, permitió la represión a los esclavos, a las clases más desprotegidas, ¿sí? Entonces, que no me vengan a mí con que la democracia es el mejor sistema del mundo, no, no lo es, no lo ha sido, no puede ser, ¿sí? No puede ser sencillamente porque nace de una élite, lo pone en práctica una élite, hacen sus leyes esa élite y hay que obedecer las leyes de esa élite. Cuando a mí logran sacarme de la cárcel dos buenos amigos que yo quiero mucho, respeto mucho, fueron a la casa y me dijeron: Raúl, queremos que tú te lances o como presidente municipal o como diputado, y el otro va a ocupar el otro cargo, tú escoge. Les digo, primero me reí y con todo respeto, ¿no? Les digo, mira, vamos a suponer que hacemos una buena campaña, porque somos buenos oradores y tenemos mucho que decir, y conocemos muy bien las situaciones que padece nuestro pueblo. Entonces, levantamos una gran campaña y jalamos los votos y ganamos. ¿Y qué va a hacer el presidente municipal de Jojutla, Morelos? Estar atenido a que le caiga bien al pinche gobernador y que le diga: sí, te autorizo esa obra, te autorizo aquella obra. Porque en ese tiempo no se ejercía un presupuesto para los ayuntamientos. Los presidentes municipales, mis respetos para esos presidentes municipales priistas de aquellos años, que no tenían presupuesto y tenían que andar rifando vacas, rifando camionetas, rifando tractores, rifando arados, porque muchos de esos primeros presidentes fueron campesinos. Mis respetos por eso, no porque hayan sido priistas, sino porque eran humanos que los metieron ahí a ese cargo. Iban lo que le llamaban las fuerzas vivas: oye, fulanito, queremos que seas el presidente. No la chinguen, ¿no? ¿Cómo? Así contestaban, ¿sí? ¿Cómo? Pues sabían todas las vicisitudes que padecían. Entonces, bueno, esperemos que una vez que se tienen los análisis, las conclusiones de las investigaciones, que faltan muchas, se tenga un motivo para mejorar un sistema de leyes y que ese sistema de leyes pueda actuar en contra de lo que ellos llaman los perpetradores. Para mí son asesinos, son represores, ¿sí? Son torturadores. Yo no sé por qué el gobierno y las sociedades andan inventando palabrejas para maquillar, a veces para esconder una realidad social, ¿no? Y palabrejas que se ponen de moda desde hace muchos años.
Yo nunca las usé, no me gustan, porque para empezar, la gente ni sabe lo que quiere decir. Yo lo puedo investigar en un diccionario, pero las usan como una moda, ¿sí? O como una forma de apantallar. Mira, yo soy bien chingón, yo soy mucho, y te voy a aventar esta palabreja dominguera para sí, para apantallarte. Entonces, yo espero que sí se haga algo. Personalmente tengo muchas dudas. Personalmente no puedo creer en el sistema legal burgués, ¿sí? En la terrible dependencia del sistema burgués mexicano que tiene del sistema imperialista norteamericano, inglés, alemán y otros, ¿no? Todos los españoles nos quieren aquí dar clases de los gobiernos, pues, no me refiero al pueblo. Nos quieren dar clases de moral, ¿no? Y de cristiandad. Se vayan a la jodida, ¿sí? Pero yo quiero que ocurra. Es lo que yo quiero, es mi expectativa. Que ocurra, quién sabe. Que yo lo pueda ver, tampoco sé. ¿Sí? Gracias. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, vamos cerrando. También quiero comentarles, el libro está a la venta. Lo tienen aquí en el Fondo de Cultura, entonces quien quiera adquirirlo lo puede adquirir y aprovechar que está aquí también Raúl y Victoria. Yo creo que pueden ayudarles a firmar, a autografiar su libro. No sin antes agradecerles a ustedes, agradecer a la librería del Fondo Rosario Castellanos por sus instalaciones y también comentarles que Victoria les invita a un pequeño aperitivo, entonces está en la parte de atrás por si alguien quiere pasar, y les agradezco mucho a todos, gracias a los medios, gracias a todos por su presencia y nos vemos en una siguiente presentación del libro. Muchas gracias.